vamos a empezar, jóvenes. Estábamos ayer iniciando este análisis ya de manera, se puede decir, individual de cada hormona adenohipofisaria. Les quise presentar de nuevo esta diapositiva para que observen cómo está organizado el programa a nivel del eje hipotálamo adenohipófisis. Las hormonas adenohipofisarias, que son las que tenemos en el segundo bloque de esta diapositiva que estudiamos aquí, es decir, en esta parte del capítulo 2, son aquellas que no actúan sobre otra glándula endocrina. Eso quiere decir que nos va a tocar, como lo empezamos ayer, a ver la hormona de crecimiento, la GH y la prolactina. Porque, ¿qué va a pasar con las otras, las que actúan sobre otra glándula endocrina y que inclusive se lleva a cabo ese eje funcional que llamamos hipotálamo, adenohipófisis, glándula endocrina, como es el caso del segundo, si vemos en un sentido vertical de izquierda a derecha de la imagen, bueno, ahí tenemos a TRH, TSH actuando sobre glándula tiroides para regular síntesis y secreción de hormonas tiroideas y también el tamaño de la glándula. Igual para CRH, ACTH y actuando sobre la corteza suprarrenal para regular la síntesis y secreción del cortisol, como está puesto aquí. Bueno, y finalmente las gonadotropinas. Bueno, el eje hipotálamo adenohipofisario gonadal no lo tenemos en el programa porque acuérdense que eso lo van a revisar ustedes en dos cursos. El funcionamiento de gónadas masculinas en su curso de urología de quinto año y el funcionamiento de las glándulas femeninas en su curso de ginecobstetricia de cuarto año. Pero el funcionamiento tiroideo y de corteza suprarrenal sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque directamente está en esta parte de nuestro programa. Y ahorita, para terminar la unidad 2, el capítulo 2, lo que tenemos es el análisis de la hormona de crecimiento, que es lo que empezamos a hacer con lo que terminamos la clase de ayer, y la prolactina, que es con lo que vamos a terminar hoy. En el caso de la hormona de crecimiento, fíjense aquí, el eje es un eje bastante abundante en hormonas, en mediadores químicos. ¿Por qué? Porque vemos como hormona de crecimiento, al menos es la hormona adenohipofisaria, de la cual conocemos que el control hipotalámico es doble. Tiene su hormona liberadora, la GHRH, pero también tiene su hormona inhibidora, que es la GHIH, mejor conocida, ya sabemos, como somatostatina. ¿Y qué hace la hormona de crecimiento? Como ayer lo vimos y aquí en esta figura también se representa, pues se le puso así porque va a actuar sobre todos los tejidos. Es una hormona con efectos sistémicos y va a actuar sobre todos los tejidos promoviendo su crecimiento. A nivel de huesos largos, pues obviamente es lo que permite que vayamos creciendo en estatura en la etapa en la que nos toca hacerlo. Igual el crecimiento de tejidos blandos, ¿verdad? Y lo más importante es que la hormona de crecimiento no tiene receptores a nivel del cartílago o del crecimiento, como lo vemos ahí, sino que ayer lo vimos y ahorita nos vamos a regresar a esa diapositiva, como lo que hace la hormona de crecimiento para inducir el crecimiento en estatura es primero actuar sobre hígado, sobre los hepatocitos, y ahí hace que se sinteticen estos péptidos, ¿verdad? Los factores de crecimiento semejantes a la insulina, que eso es lo que significa IGF, ¿verdad? Que son conocidos como las somatomedinas. Fíjense cómo este término en inglés, ¿verdad? Digo en español, nos está diciendo que estos péptidos son varios, al menos hay 3 isoformas, ¿verdad? Eh, Somatomedina, pues significa que van a ser los mediadores de las acciones de la somatotropina, que es la hormona del crecimiento.
¿A nivel de dónde? A nivel del cartílago del crecimiento. Y eso, ¿verdad? Es en donde nos quedamos en la clase de ayer, precisamente aquí, ¿verdad? Ahí está nuevamente nuestra diapositiva donde decíamos el nombre a la hormona de crecimiento, somatotropina, le viene precisamente por eso, ¿verdad? No es la única hormona, por supuesto. Ayer comentábamos que todas las hormonas que tengan efecto anabólico proteico, lo cual significa que estimulan la síntesis de proteínas, todas van a actuar en el crecimiento. Y de hecho, el crecimiento de cada quien de nosotros no está determinado solo por hormonas. Vamos a sacar como que un paréntesis para poner que, por supuesto, ¿verdad? Que actúa en el crecimiento, para determinar nuestro crecimiento, uno, ¿verdad? El factor genético, el hereditario. Y ese no lo podemos modificar, ¿verdad? Es la herencia que adquirimos a través de nuestros padres. Es la que traemos, la información genética en nuestros genes. Dos, por supuesto, el factor nutricional, ¿verdad? Y por eso es que todos lo sabemos. Una persona que no tenga una nutrición suficiente ni adecuada, es decir, que desarrolle desnutrición, pues si está en la época de crecimiento, pues va a ser un niño, un joven que no va a alcanzar la estatura que le toca, ¿verdad? Que le corresponde. ¿Por qué? Pues porque ese es un factor muy importante. El tercero, ¿verdad? Sería el factor hormonal. Y aquí, ¿verdad? Sí ponemos en primer lugar a la hormona de crecimiento porque pues hasta tiene ese nombre. Pero en segundo lugar tenemos que poner a las hormonas tiroideas, a la T3 y a la T4, no a la calcitonina, que también se produce en glándula tiroides, a la T3 y a la T4. Y a la insulina, ¿verdad? Y a los esteroides sexuales. De hecho, la etapa final de nuestro crecimiento que se da en la época de la adolescencia, ¿verdad? Para pasar a la vida adulta, que es en la que están ustedes en esa transición, pues el principal estímulo para esa etapa de crecimiento que es más acelerada que la que tenemos a partir del nacimiento y durante la primera y segunda infancia. De hecho, los papás, si dijéramos en el lenguaje coloquial, se dice es que ya dio el estirón, así dice, ¿verdad? La gente, ¿a qué se debe eso? Al efecto que tiene muy importantemente los esteroides sexuales, andrógenos y sobre todo testosterona en los hombres. Y en nosotras las mujeres, pues estrógenos, ¿verdad? Sobre todo. La progesterona tiene otras acciones, pero también la ponemos aquí recordando que la progesterona es también una hormona esteroide sexual. Eh, ¿Por qué estamos comentando esto, jóvenes? Porque pueden enlazarlo de una vez, enlazarlo con que ya dijimos, la información genética, pues esa no la podemos cambiar, ¿verdad? Sería tanto como decir, yo quiero cambiar de genes. Bueno, pues una cosa es que quieras cambiarlo y otra cosa es que se pueda. Pues es la información que adquirimos cuando el óvulo del cual nos formamos nosotros fue fecundado por el espermatozoide del cual nos originamos cada quien de nosotros y se creó nuestro cigoto, ¿verdad? Y de ahí pues nuestra información genética que determina, ¿verdad? Nuestro genotipo y nuestro fenotipo, que es todo nuestro desarrollo biológico, ahora sí que nuestra apariencia física interna, perdón, externa, pero también interna. Ahora fíjense el factor nutricional, ¿verdad? Y fíjense cómo de aquí se pueden sacar cuestiones ya de aplicación. Si nosotros ayer alcanzamos a ver este recuadro y vimos que la hormona de crecimiento tiene un efecto antiinsulínico hiperglucemiante, o sea, la hormona de crecimiento tiende a elevar la glucemia. Y si tiende a elevar la glucemia, ayer dijimos,
pues uno de los principales estímulos que hace que la hormona de crecimiento se secrete, pues es la condición contraria, la hipoglucemia. De hecho, creo que ayer nos alcanzó el tiempo para poder sacar también de esta diapositiva esa información de que son cuatro las hormonas de nuestra respuesta a la hipoglucemia. Por supuesto que la número uno, y si no lo hicimos, lo hacemos ahorita, es el glucagón. Claro que sí, es la hormona hiperglucemiante con efecto más potente. Pero enseguida estaría la hormona de crecimiento. Y por supuesto, ¿verdad? Que va a estar también las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. ¿Por qué? Porque estimulan la gluconeogénesis hepática. Y finalmente estarían los glucocorticoides, entre ellos el cortisol. ¿Y por qué estamos comentando esto, jóvenes? Porque si la hipoglucemia estimula la hormona de crecimiento, entonces imagínense qué va a ser la hiperglucemia. ¿Qué efecto tendría cuando todos nosotros, sobre todo niños, jóvenes como ustedes, desarrollen hiperglucemia? ¿Cómo va a actuar sobre la secreción de hormona de crecimiento? Se va a ver reducida. Y eso es correcto. Javier, ¿tú contestaste? ¿O quién me contestó? Es que acuérdense que no se me abre todos los cuadritos. ¿Quién me... Alfonso. Ah, Alfonso, es que creo que cambiaste de cuadrito, pero de todas maneras acuérdense que no tengo acceso porque les abro toda la pantalla. Es correcto, Alfonso, ¿verdad? Se va a ver reducida. Ahora, ustedes enlacen eso, el planteamiento que yo hice, de que la hiperglucemia inhibe la hormona de crecimiento, como lo acaba de señalar ahorita Alfonso. Y ahora díganme ustedes cuál es el hábito número uno de la mayoría de los niños en cuanto a su consumo dietético. ¿Qué es lo que más comen los niños y los jóvenes? El consumo de azúcar, dulces. Daniel, sí, sí, Gilberto, es lo que consumen. Y entonces ustedes díganme cuál consecuencia. Ya ahorita, ¿verdad? Podemos argumentar de por qué decirle a los papás, el por qué tratar de educar, ¿verdad? Y educar a los niños y a los jóvenes en que su consumo de azúcar, ¿verdad? Como le dicen ellos, claro, para nosotros es carbohidratos, ¿verdad? Este, no debe de ser alto. ¿Por qué? Porque cada vez que niños y jóvenes desarrollan hiperglucemia, y eso ocurre varias veces al día, todos los días, la secreción de hormona de crecimiento va para abajo. Fíjense qué importante. ¿Por qué todos jóvenes, los programas de educación formal, quiere decir escolarizada, desde kinder, primaria, secundaria, es decir, educación básica, media básica, secundaria, ¿verdad? Media superior, preparatoria e inclusive la educación superior, todos los programas que la SEP, ¿verdad? Obviamente aprueba, tienen que tener una área de actividad física. ¿Quién quiere contestar? ¿Qué tiene que ver eso para que ahorita le encontremos un argumento fisiológico a cuestiones que las conocemos de manera empírica? ¿Por qué los niños y los jóvenes, en sí todas las personas, pero especialmente niños y jóvenes, deben de hacer una actividad física, deporte o actividad física? ¿Eso qué tendría que ver con la hormona del crecimiento? Creo que ayer no nos explicó de que cuando hacemos ejercicio, la producción de la hormona de crecimiento es mucho mayor. Entonces, por eso debemos hacer más ejercicio. Y así es, ¿verdad? Así es decir, ¿por qué? Porque la actividad física hace que músculo, que es el tejido más abundante, acuérdense, 40% de tu peso corporal, consuma más glucosa para obtener energía. Eso nos lleva a una hipoglucemia regulada y eso estimula la hormona de crecimiento. Sin lugar a dudas, ahí está la medida dietética. Baja tus carbohidratos, haz actividad física y por último, joven, duerme bien. Y como nos queda menos de un minuto, Saúl, ¿verdad? ¿Por qué duerme bien? ¿Por qué duerme bien? Fíjese, ¿por qué es tan importante el sueño?
Y la razón es porque la hormona de crecimiento se secreta en picos, en brotes durante el sueño. Y regresando a esta parte del programa, ¿en qué etapa del sueño? Nosotros conocimos que hay dos. ¿Cuáles son las dos etapas o fases de sueño, fisiológicamente hablando? La REM y la no REM. Exacto. Y entonces, sinónimo, ¿cómo se le dice sinónimo? REM y no REM. A la REM, ¿cuál es? La etapa de sueño profundo. De sueño, exactamente. Y si lo castellanizamos, si lo cambiamos al español, REM, ¿qué significa? Movimiento rápido de ojos. Y eso es correcto, movimientos oculares rápidos. Entonces, la hormona de crecimiento, jóvenes, se secreta mejor en la etapa no REM. O sea, no mejor, hay brotes, picos de secreción de hormona de crecimiento en la etapa no REM, no MOR, que si ustedes recuerdan, ¿en cuál pasamos más tiempo durmiendo una noche de sueño? ¿En MOR o en no MOR? ¿Con cuál iniciamos a dormir? ¿O en un periodo de sueño? Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces. Les vuelvo a compartir la pantalla. Muy bien, estamos aquí, en esta. Entonces, decíamos, ¿en qué etapa del sueño? ¿En qué etapa del sueño? Y la respuesta es que se ha visto, ¿verdad? Que los brotes de la hormona de crecimiento se dan a lo largo de cada día de nuestra vida, cuando, por ejemplo, nuestro nivel de glucemia está en el límite inferior o en hipoglucemia. Segundo, en la etapa de sueño de cada día, la hormona de crecimiento se nos secreta en picos durante la etapa de sueño no MOR o no REM. Es el llamado en inglés también, acuérdense, el sueño SWS, que literalmente, ¿quién nos puede recordar qué significa SWS? ¿Qué significa? Sueño de ondas lentas. Y eso es correcto. ¿Quién me contestó ahora? Jocelyn. Jocelyn, tienes razón. ¿Y por qué se le llamará sueño de ondas lentas, jóvenes? Al sueño no MOR, no REM. ¿Por qué sueño de ondas lentas? ¿Qué es eso de ondas lentas? Por el tipo de ondas que se registran en el encefalograma. Por supuesto. Electroencefalograma. ¿Y cuáles son? Tú misma, Jocelyn, si estás contestando.
¿Qué ritmo electroencefalográfico se registra durante el sueño no REM, no MOR? Y sobre todo en la etapa 4, que es en la que pasamos la mayor parte del sueño. ¿Cuáles son las ondas lentas del electroencefalograma? ¿Sí se acuerdan? Las ondas de tipo delta. Y eso es correcto. Héctor, se me encendió tu recuadro. ¿Eres tú? Sí, doctora. Y eso es correcto. Y fíjense por qué fue todo este análisis, jóvenes, porque acuérdense que hemos dicho que cuando hay tanta información que aprender, hay que utilizar muchas estrategias. Y entre esas estrategias están las fórmulas mnemotécnicas. Las fórmulas mnemotécnicas. Les voy a recordar un ejemplo que yo se los pongo, bueno, a mí es una estrategia que me funciona, obviamente no a todos nos funciona igual. ¿Se acuerdan cuando dijimos, voy a abrir un paréntesis, salirme del tema, ¿se acuerdan cuando dijimos cómo recordar en qué núcleo del hipotálamo se secreta la mayor parte de la antidiurética y en cuál núcleo del hipotálamo se secreta la mayor parte de la oxitocina? Y ahí hay una fórmula mnemotécnica, que es recordar una palabra de un anfibio, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque los núcleos, pues ya sabemos de eso, claro, tenemos que aprender los núcleos, supraóptico y paraventricular. Y tenemos a la antidiurética y a la oxitocina. Entonces, si combinamos las iniciales de esas, obviamente de esos componentes, podemos sacar la palabra sapo, sapo, sapo. Y entonces, ¿cómo es la fórmula mnemotécnica? En el supraóptico, ¿verdad? Se produce la mayor parte de la antidiurética y en paraventricular la mayor parte de la oxitocina. Entonces, ahí está tu fórmula mnemotécnica, ¿verdad? Aquí aplicaría otra fórmula mnemotécnica y por eso les dije que este sueño se llamaba también SWS y Jocelyn nos lo tradujo y dice que es el sueño de ondas lentas. Aquí la fórmula mnemotécnica aplica con el nombre en inglés SWS. ¿Por qué? Porque acuérdense que la hormona de crecimiento, ¿cuál es la hormona de crecimiento? ¿Cuál es su sinónimo? ¿Cómo se llama también la hormona de crecimiento? A ver, ¿quién nos contesta? El sinónimo tiene que ver con una palabra que nos dice que esta hormona actúa sobre todo el cuerpo, todos los tejidos, entonces actúa sobre todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Somatropina? Somatotropina, eso es correcto. No se me representó, discúlpenme que les esté preguntando, pero acuérdense que no lo logro identificar. Es somatotropina, jóvenes. Y entonces, fíjense, somatotropina, sueño SWS. Ahí tienes tu fórmula mnemotécnica, ¿sí? Y además, por si fuera poco, ¿quién es la otra hormona que dijimos que íbamos a estudiar en esta parte del capítulo? La hormona de crecimiento y quién más. ¿Qué otra hormona? Que la vamos a ver aquí. Ahí está. ¿Quién? La prolactina. ¿Y por qué estamos entreteniéndonos en esto? Porque resulta que prolactina y hormona de crecimiento son hormonas que tienen muchas similitudes, muchas similitudes. Y entonces, fíjense que vean cómo se representa la prolactina. Es una letra P, una letra R y una letra L. Y entonces la fórmula mnemotécnica es que la prolactina también tiene picos de secreción durante el sueño, pero si se fijan, prolactina no tiene ninguna S, pero sí tiene una R. Y entonces, ¿cuál será la fórmula mnemotécnica ahí? ¿En qué fase del sueño se secreta la prolactina? Para que sea fórmula mnemotécnica, ¿en qué fase?
¿Sería en la REM? Y es correcto, Daniel, ¿verdad? Y entonces ahí tienes tu fórmula mnemotécnica. La hormona de crecimiento se va a secretar en la noche, en el sueño, sí. En picos de secreción, sí. ¿Durante qué etapa del sueño? La que empiece con S en inglés. Y tú dices, pues no hay ninguna, porque yo me la aprendí como REM y me la aprendí como no REM. Bueno, pero el sinónimo de no REM es SWS, es sueño de ondas lentas. Y ahí tienes somatotropina, SWS. Y la prolactina, que es la compañera, se va a secretar también en picos, pero como no tiene S, tiene R, entonces ahí es recordar, se secreta durante el sueño REM. Ahí tienes tu fórmula mnemotécnica. Si te sirve, ocúpala. Si no te sirve, pues deséchala. Tú crea tus propios esquemas, ¿verdad? Nos vamos a regresar entonces para terminar aquí, ¿verdad? La hormona de crecimiento, fíjense, ¿sí? ¿Cómo dijimos que actuaba en el hígado formando ese péptido? El IFG, el factor de crecimiento de tipo insulínico, uno, ¿verdad? Que se llaman somatomedinas en plural, ¿verdad? Hay varios, también IFG1, IFG2, hay somatomedina A, somatomedina B, somatomedina C. La que nos interesa es la C, porque la C es la IFG1. Y esa es la que tiene receptores en el cartílago de crecimiento. Cuando actúa la IFG1 o lo que es lo mismo, acuérdense que somatomedina se representa con una letra S mayúscula, una M minúscula y una letra C mayúscula. Cuando actúa este péptido en los hepatocitos, en el cartílago de crecimiento, entonces las células empiezan a depositar todos los materiales que se necesitan para hacer crecer a los huesos. Ácido hialurónico, sí. Condroitin sulfato, sí, ¿verdad? Y así es como crecemos. En el otro caso serían, ¿verdad?, los órganos blancos, los tejidos blandos, músculo, vísceras, ¿verdad? Todos los demás tejidos blandos. Entonces ahí, ¿cómo induce el crecimiento? Fíjense lo que les dije hace rato, es una hormona que promueve síntesis proteica. En bioquímica, ustedes y yo aprendimos, cuando una hormona o un mediador químico tiene ese efecto, le decimos que tiene efecto anabólico proteico, porque cuando la hormona degrada proteínas, entonces le decimos que tiene efecto catabólico proteico. ¿Sí? Entonces la hormona de crecimiento es una hormona, ¿verdad?, anabólica proteica. Pues si va a estimular el crecimiento no puede ser de otra manera, ¿verdad? Y fíjense, luego dijimos, nos vamos al tejido adiposo. ¿Qué hace en el adipocito? Estimula la lipólisis, o sea, el catabolismo. Ahí es al revés. Tiene efecto anabólico proteico y efecto catabólico proteico. Catabólico lípido. Le decimos lipólisis, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que sabemos que la lipólisis de los triglicéridos, pues va a formar los cuerpos cetónicos en el hígado. Y entonces ahí donde está la flechita hacia abajo, ahí donde tiene un signo de interrogación, quiere decir que las personas que tengan exceso de hormona de crecimiento, pues ese exceso de hormona de crecimiento, al provocarles lipólisis aumentada, les va a generar el efecto cetogénico. Cetogénico. O sea que las personas con exceso de hormona de crecimiento pueden desarrollar una cetoacidosis, no diabética, ¿verdad? Sino por exceso de hormona de crecimiento. Y finalmente, en la mayoría de los tejidos, ahí el efecto es antiinsulínico. ¿Eso por qué se le llama así? Porque la hormona de crecimiento disminuye la utilización precisamente de la glucosa, que eso es contrario a la insulina. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias, ¿verdad?, es que si hay efecto antiinsulínico, la hormona de crecimiento tiene efecto, en el número 1, hiperglucemiante. Y ahí el número 1 es hiperglucemiante. Y ya dijimos, junto con las otras 3 hormonas, ¿verdad? Glucagón, vuelvo a repetir,
catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, no dopamina, adrenalina y noradrenalina. Y cortisol son las 4 hormonas que nuestro organismo tiene para hacerle frente a la hipoglucemia, ¿verdad? Y en el caso número 2, lo que vamos a poner es que una persona que tenga exceso de hormona de crecimiento a largo plazo, jóvenes, ese efecto antiinsulínico, esa hiperglucemia que va a estar provocando la hormona de crecimiento, le puede generar una diabetes secundaria. Una diabetes secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque no hay problema con la insulina ni con el metabolismo de los carbohidratos. El metabolismo está alterado por exceso de hormona de crecimiento, ¿sí? Voy a hacer un alto aquí, ¿verdad? Porque aquí está resumido a grandes rasgos, pues, las acciones, ¿verdad? Y los efectos. Voy a hacer un alto por si quieren hacer algún comentario, ¿verdad? O inclusive aclarar alguna duda, hacer alguna pregunta. No sé cómo estamos, cómo vamos. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Bueno, si no podemos avanzar y nos podemos regresar en cualquier momento. Ahí está, ejemplo es el de Silverton. Yo me gusta ponerles, acuérdense, diversas imágenes para que vean cómo todos los libros nos dicen lo mismo. Silverton, acuérdense que tiene mejor dibujante que Guyton, ¿verdad? Y vean cómo aquí nos pone el hipotálamo, ¿verdad? Liberando la GHRH. Miren qué bonito, ahí pone que la GH pasa a, ¿verdad? El plexo capilar superior que va a bajar por los sistemas de vasos portales, hipotálamo hipoficiario, y vean cómo sale de la circulación y va a actuar sobre los somatotropos, que son las células que producen la hormona de crecimiento. Y luego vean ahí qué curioso, el dibujante ya nos puso que esas células, por efecto de la GHRH, secreta la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento pues va a pasar también al torrente sanguíneo a ser liberada, ¿verdad? A ser liberada, por los somatotropos al torrente sanguíneo, y vean cómo llega al hígado. Y en el hígado ahí está cómo se van a producir las somatomedinas o IGF en inglés, ¿verdad? Factores de crecimiento tipo insulínico. Y vean cómo, ¿verdad? Lo que va a hacer es que va a actuar sobre muchos tejidos, ahí está el nivel tisular, promoviendo el crecimiento, ¿verdad? Pues es lo mismo, es una manera más amable de presentarlo. Aquí tenemos lo mismo, jóvenes. Este es otro esquema, ¿verdad? No, creo que no copies de otro texto, me parece que es del libro de Fox. Y vean cómo vuelve a decir lo mismo. Ahí tienes a tu adenohipófisis, ¿verdad? Ahí tienes el control hipotalámico, como en el hígado. Nuevamente la IGF-1, que es la somatomedina C. Ahí está cómo incrementa el efecto anabólico proteico. En hueso y cartílago aumenta el crecimiento lineal. En los órganos, pues aumenta el tamaño. En los músculos, pues la masa muscular, lo que ya vimos. Y ve del otro lado como en el tejido adiposo, vuelve a decir, aumenta la lipólisis. Y por lo tanto, ¿verdad? Aquí dice disminuye la adiposidad. Bueno, eso es cierto, pero lo más importante aquí es el efecto cetogénico, porque eso le puede llevar a cetoacidosis. Y en el metabolismo de los carbohidratos, lo mismo, disminuye la utilización de la glucosa, pues lleva hiperglucemia. Entonces, no importa, ¿verdad?, qué autor veamos, Guyton, Silverton, Gannon, el que sea, pues los efectos son los mismos porque son las mismas hormonas. Y aquí está, jóvenes, esta tabla, copia la referencia para que no tengas que escribirla toda, porque con eso terminamos las acciones y vemos la aplicación clínica. Ve cómo en la tabla 76, capítulo 76, tabla 3, tenemos qué factores estimulan y qué factores inhiben. Y por supuesto, ¿verdad?, ve el número 1. Son factores contrarios. ¿Quién estimula? Pues la hipoglucemia, ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Quién inhibe? Pues la hiperglucemia, ¿verdad? ¿Quién estimula? El aumento, ¿verdad? La hormona de crecimiento, el aumento de aminoácidos,
el aumento de aminoácidos, sobre todo la arginina, ¿verdad? Ese aminoácido, el más sencillo que tenemos. ¿Cuándo disminuye, verdad? Cuando aumentan los ácidos grasos. Fíjate cómo el ayuno, la inanición, el ayuno estimula la hormona de crecimiento, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Ve acá de este lado el envejecimiento. Y eso es importante porque aquí nos vamos a ir, ¿verdad? Al párrafo que está en la parte inferior. Yo se los copié. Este párrafo está exactamente donde está esa tabla. No tienen que copiarlo textualmente. Ustedes tienen su PDF y dice, la concentración normal de hormona de crecimiento en el adulto, ve el tamaño, ¿verdad? El tamaño de la concentración, 1.6, ¿sí? Mientras que en los jóvenes es 3. Ahí pusieron entre 1.6 y 3 porque tomaron en cuenta el adulto mayor y el adulto joven. El adulto mayor, ¿verdad? Es 1.6. El adulto joven, ¿verdad? 3. Y en los niños y adolescentes, el doble. ¿En qué unidades? Esas que ustedes están viendo, nanogramos sobre decilitro de plasma, ¿sí? Nanogramos sobre decilitro, ¿verdad? Y ahí dice que estas concentraciones pueden aumentar casi 10 veces, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Verdad? Cuando ahí dice, cuando se agota las proteínas o los carbohidratos, la hipoglucemia, ¿verdad? Cuando hay ayuno prolongado. Entonces, esto es muy importante. Ahora quiero que veas ahí como del lado que dice, se estimula la hormona de crecimiento en el ejercicio físico, fíjate, ahí está, en el sueño profundo. Y aunque ahí dice el estadio 2 del sueño profundo, acuérdense que son 4 etapas, 1, 2, 3 y 4. En realidad, cuando más se sintetiza es en la 4. ¿Sí? Y luego, ¿quién más? Pues sin lugar a dudas, la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Del otro lado tenemos la hormona inhibidora. Entonces, de este lado, la GHRH. Del otro lado, la GHIH, mejor conocida como somatostatina, ¿verdad? Cuando aumenta la concentración de las somatomedinas, que ahí está entre paréntesis, el sinónimo es las IGF, cuando aumentan estas, la hormona de crecimiento también se inhibe, ¿sí? Bueno, jóvenes, ¿cuál es la patología? ¿Verdad? Aquí está, miren, fíjense esto, muy importante, esta gráfica. También vean, no la tienen que copiar, ¿verdad? Es el capítulo 76, la gráfica 6, y ahí dice variaciones de hormona de crecimiento a lo largo del día. Nos despertamos en la mañana con flojera, nos movemos poco, al rato hacemos más actividad, a lo mejor si nos vamos a un entrenamiento, hacemos un ejercicio, vean el pico. Vean cómo de estar máximo en promedio alrededor de 6, veas hasta dónde se va, hasta 30. 5 veces aumenta en el ejercicio por la hipoglucemia sobre todo. Dejamos de hacer el ejercicio, baja a la concentración basal, ¿verdad? Y luego vean durante el sueño. Vean cómo empezamos el sueño alrededor de las 10 de la noche, según aquí, y está la concentración baja, ¿verdad? Y luego iniciamos el sueño, y acuérdense que nunca iniciamos con sueño REM, iniciamos con sueño no REM, el sueño de ondas lentas, y ve aquí cómo tienen que pasar los primeros estadios, y otra vez aumenta por arriba de 20 en la cuarta etapa, el sueño profundo, el de ondas lentas, ¿sí? Ahí está la manera de representarlo. Y luego la patología, jóvenes. Aquí tenemos que la patología, si es en exceso, o sea, hipersecreción de hormona de crecimiento, va a generar cualquiera de estas dos patologías dependiendo de la edad del paciente. Si el paciente experimenta el exceso de hormona de crecimiento en la infancia, en la adolescencia, antes del cierre epifisiario, entonces pues va a haber una estatura anormalmente alta. Esta es el registro mundial, ¿verdad? De Robert Wadlow, con una estatura de cerca de 3 metros, vean ahí, ¿verdad? Falleció muy joven, cerca de los 30 años, creo que 31, 32. ¿Por qué? Porque obviamente son pacientes que tienen muchos problemas en el desarrollo. Cuando el exceso de hormona de crecimiento ocurre, una vez que ya se cerraron los cartílagos de crecimiento, entonces la enfermedad es la acromegalia.
Entonces los huesos ya no crecen en estatura. Los huesos planos se ensanchan. Vean la mandíbula de esta paciente, ¿verdad? Cómo está más ensanchada a nivel aquí de su barbilla, cómo se ensanchó aquí, cómo la nariz, los huesos planos de la nariz se ensanchan, ¿verdad? Y vemos cómo crecen los tejidos blandos. Vean sus manos como eran antes y vean cómo, ¿verdad? Va creciendo. Estas personas, si nos fuéramos a su aspecto metabólico, ¿verdad? ¿Qué patología asociada a la hiperglucemia seguramente desarrollan y eso los puede llevar también al fallecimiento? ¿Qué enfermedad dijimos que van a desarrollar? Por exceso de hormona de crecimiento. ¿Diabetes secundaria? Diabetes. La diabetes, ¿verdad? Secundaria, y claro que eso les puede generar. Y aquí tenemos jóvenes, ya salió, no salió, a ver, ¿por qué no salió? No salió. Bueno, aquí tenemos jóvenes, más bien les debo esa diapositiva. ¿Cuál es la causa de la hipersecreción de hormona de crecimiento? Es un tumor, un adenoma. ¿De quién? Ustedes pónganle nombre. ¿Es un adenoma de quién? ¿De qué glándula? Para que hipersecrete hormona de crecimiento. De la glándula hipofisiaria. Eso es correcto, Gilberto, ¿verdad? Y sobre todo a nivel de qué lóbulo. Tenemos que ser muy específicos. ¿De qué lóbulo? De la hipófisis. Anterior. El lóbulo anterior. Y ahora todavía, Daniel, más específicos. ¿De qué células? Así de específicos, fíjense. ¿Cómo se llaman las células que secretan la hormona de crecimiento? Tomen el nombre. Los somatotropos o células somatotrópicas, ¿verdad, Javier? Y todavía más, ¿de qué carácter tintorial son, jóvenes? Acuérdense que se tiñen con hematoxilina e eosina, entonces o son acidófilos o son basófilos. Las células somatotropos o somatotrópicas, ¿de qué carácter tintorial son? Y junto con las de prolactina son las únicas dos que son acidófilas. ¿Por qué hicimos este análisis? Porque el laboratorio de histopatología, cuando recibe la pieza quirúrgica de la hipófisis, si es que tuvieron que quitarla toda, o la microadenomectomía, imagínense quitar un microadenoma en hipófisis. Y les digo, lástima que no traigo esa imagen, probablemente en otra clase se las enseño. La vía de abordaje es transesfenoidal para poder llegar a la silla turca, jóvenes. Transesfenoidal es una cirugía muy complicada, no cualquier persona, no cualquier neurocirujano tiene que tener un entrenamiento. Y si es posible, quitar solo el microadenoma de las células somatotrópicas, porque si va a quitar toda la hipófisis, jóvenes, ustedes díganme qué consecuencia. Vamos a curar el gigantismo, la acromegalia, pero ¿con qué se va a quedar el paciente? ¿Con qué se va a quedar? Quiero decir, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios de quitar toda la hipófisis? ¿Qué va a desarrollar el paciente, jóvenes? Es pan no recuerdo cómo se llama. Ajá, sí, Javier, ¿verdad? Aquí está, miren, en el tema 2.1.4. Tumores hipofisarios ya vimos. Si es de células somatotrópicas, si es de células somatotrópicas o si es un adenoma acidófilo de células somatotrópicas, va a producir acromegalia o gigantismo. Ahí me faltó el gigantismo, ¿sí? Y si en la cirugía tiene que quitarse toda la hipófisis porque técnicamente no fue posible quitar el microadenoma, pues ahí está el cuadro que va a desarrollar el paciente. Pan-hipopituitarismo. El prefijo pan significa todo, como ahorita pandemia, ¿verdad? Todo. Hipo significa función baja de la pituitaria. Entonces, ¿qué significa? El paciente se cura de la acromegalia en el sentido de que ya no va a tener exceso de hormona de crecimiento, pero jóvenes, no va a tener tampoco TSH. Entonces, si no tiene TSH, ¿qué hipofunción le va a quedar como secuela? No hay TSH.
Entonces, ¿qué glándula va a dejar de funcionar bien? Va a tener hipofunción. Tiroidismo. Exactamente, Yosaret, ¿verdad? Va a tener hipotiroidismo secundario. Acuérdese que cuando está la lesión en hipotálamo y hipófisis, la disfunción es secundaria. La glándula tiroides va a estar bien, pero como ya no va a recibir TSH, hipotiroidismo secundario. ¿Qué otra disfunción? ¿Qué otra hormona ya no se va a producir? ACTH. Entonces, ¿quién va a desarrollar hipofunción? ¿Qué glándula? La corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal, Javier. Entonces va a haber insuficiencia suprarrenal secundaria. No se les olvide eso, es muy importante porque el cuadro clínico tiene diferencias de la primaria. Y finalmente, no va a secretar gonadotropinas, folículo estimulante ni hormona luteinizante. Entonces, ¿cuál va a ser el tercer componente del panhipopituitarismo? Hipogonadismo. Y eso es correcto, Yosaret, no sé si tú me contestaste, ¿verdad? Pero esas tres jóvenes, el panhipopituitarismo va a ser un paciente que va a tener hipotiroidismo, hipogonadismo, insuficiencia suprarrenal secundaria. Y aparte, si es mujer con el hipogonadismo, pues le va a costar mucho trabajo embarazarse. A lo mejor ahorita con las técnicas de reproducción asistida lo lograra. ¿Va a poder dar de lactar? ¿Va a poder ella dar lactancia materna a sus hijos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, No va a poder, ¿verdad, Yosaret? ¿Por qué motivo? porque va a haber insuficiencia de prolactina para la Porque no. producción. Exactamente, al perder la hipófisis no hay prolactina. Fíjense qué cuadro tan complicado, jóvenes. Alguien diría, oye, si se va a quedar con todo eso, mejor no lo opero, mejor que se quede con su adenoma. Así nada más tiene el gigantismo o la acromegalia. Jóvenes, esa no es una opción. Acuérdense que hablamos de un tumor de hipófisis, es silla turca. Acuérdense que arriba está un repliegue de la dura madre, que es la tienda del cerebelo, no, es la tienda hipofisaria. Y cuando el tumor crece, se va a distender y eso les ocasiona una cefalea frontal cada vez más intensa. Por si fuera poco, delante del tallo hipofisario está el quiasma óptico. Entonces, ese crecimiento del tumor les va a ir comprimiendo el quiasma óptico y los pacientes van a quedar con una alteración primero de hemianopsia bitemporal. El campo visual se les va a ir achicando y si se destruyen los nervios ópticos, pues va a quedar con ceguera. Aparte de que la cefalea es insufrible, como dicen los pacientes. Entonces, fíjense, jóvenes, porque, ¿verdad? No, muchas veces en endocrinología el tratamiento no es, dijéramos, el idóneo. No es el idóneo porque no podemos curar solo el problema, sino que se quita un problema para producir otro. Pero ¿cuál es la premisa? La premisa es que en endocrinología clínica es más fácil dar un tratamiento sustitutivo que cohibir, que inhibir la hipersecreción de una hormona. Ahorita no hay tratamiento con hormona inhibidora de hormona de crecimiento. No existe eso, ¿sí? No existe. Y ante un tumor en clínica es quita el tumor porque el tumor te va a generar muchos problemas. ¿Y qué voy a hacer con el el hipotiroidismo? Dale hormona tiroidea y el paciente recupera su función tiroidea. ¿Qué voy a hacer con la insuficiencia renal? Darle tratamiento con glucocorticoides, que es lo que necesita. ¿Qué voy a hacer con el hipogonadismo? Le voy a dar los esteroides sexuales. Ya vimos que la mujer hasta se puede embarazar. No hay opción de tratamiento con prolactina para lactancia materna, pero bueno, hay excelentes fórmulas de lactancia artificial. No sé si fui clara, jóvenes. No sé si fui clara, no sé si tienen alguna duda o pregunta, porque como ven, aquí, por ejemplo, eso de enanismo, pues es la cuestión contraria. Si un paciente, en lugar de tener exceso, no tiene hormona de crecimiento y no la tiene por muchos motivos, puede haber una atrofia de los somatotropos, puede ser que el hipotálamo no secrete la GHRH, o sea, puede ser.
¿verdad? Y entonces, ese enanismo, como hay varios tipos de enanismo, se le debe de poner enanismo hipofisiario, que es por déficit de hormona de crecimiento. ¿Cuál creen que sea el tratamiento, jóvenes? ¿Tendrán tratamiento estos niños para poder desarrollar su estatura normal? ¿Cuál será el tratamiento del enanismo? ¿No? Administración de hormona del crecimiento. Y eso es correcto, Yosaret. La hormona de crecimiento, como la mayoría de las hormonas, la insulina para los diabéticos que la necesitan, la eritropoyetina para los que la necesitan. La hormona de crecimiento es una hormona que se produce por los laboratorios por recombinación genética, jóvenes. Es una de las hormonas de recombinación genética. Por lo tanto, es carísima. Por lo tanto, el tratamiento es sustitutivo con hormona del crecimiento de acuerdo a la edad que vaya alcanzando. ¿Saben quién? Figura pública, ¿verdad? Que para mí es el jugador de fútbol que más admiro porque me encanta cómo juega. ¿Recibió tratamiento con hormona de crecimiento? ¿Quién creen? No es mexicano. ¿Messi? Así es, Héctor, seguramente te gusta el fútbol como a mí. Messi recibió. ¿Quién le pagó el tratamiento? Pues el club donde está, el Barcelona, y así no le iba a pagar, ¿verdad? Vean cómo juega. Digo, ahí está, ¿verdad? Y bueno, lo quise poner, por ejemplo, por ser una figura que seguramente todos hemos oído hablar de Messi a lo mejor, ¿verdad? Jóvenes, pues con esto cerramos nuestra clase. Yo espero que haya sido una clase que les sirva, ¿verdad? Que les haya motivado para que vean cómo vamos a poder aplicar, ¿verdad? Ya ahorita ya podemos manejar adenohipófisis. Nos queda prolactina, por supuesto. Neurohipófisis, pónganle ahí desde ahorita, ver antes, ver capítulo, unidad 1, capítulo 3, líquidos corporales, tema 3.6, estados de hidratación, porque pues todo lo de la ADH ya lo vimos en ese momento, ¿sí? Y bueno, ustedes me avisan si quieren tener o seguir entrando a clase. Veríamos prolactina y glándula tiroides la siguiente clase. Que pasen buen día, jóvenes. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Pues mucho, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Doctora. Hasta luego.